Vos sabés que estaba pensando ayer en un aeropuerto, conversando con nuestro amigo Víctor Coluccio, sobre que la gestión de riesgos en los últimos 10 años ha avanzado tanto en términos de herramientas y de legislación que ha soportado que ya las organizaciones no den pasos en falso, sobre todo en la industria de oil and gas, ¿no? En términos de lo que tienen que implementar, que ha como caído de maduro que el problema son las personas. O sea, han rendido todos ante la evidencia de que el problema que tienen las organizaciones para implementar su gestión de riesgos y ahora la gestión de ambiente también es qué pasa con las personas. Claro. Cosa que no ocurría hace 15 años o 12 años. Yo recuerdo que tenía un gerente muy amigo que siempre me hacía el mismo chiste, que me decía, cada vez que llegan ustedes, esta conversación se llena de humo. Como diciendo, no, como que hablan y no sabemos bien de qué nos están hablando porque te estamos hablando de comportamiento humano y eso para determinados perfiles es como medio ciencia ficción. Pero ahora ese estadio de la industria ya pasó. Ahora ya sabemos que todos los problemas que tenemos de implementación son más humanos que otra cosa. Total. Y con esto le damos la bienvenida en este episodio de Brainstorming de esta semana a Jorge Garcés, a quien conocimos a través de Brainstorming. Su formación es en química, voy a hacer un cambio de archivo porque tenía anotado algunas cositas acá. Es químico con especialización en protección contra incendios y gerencia de seguridad y salud. Trabaja en el downstream, en Colombia, en la gerencia de seguridad industrial. Y un poco lo que nos proponía es, podemos hacer, a ver, Jorge, vos me vas a corregir si esta primera definición está bien de nuestras conversaciones previas. ¿Podemos hacer un correlato de la cultura abordada por las ciencias blandas o interpretativas desde la química a lo que nosotros dijimos con Lucho? No sé si se puede. Y Jorge nos dijo, podemos hacer un ejercicio inicial de brainstorming, y entonces el capítulo de hoy va a ser más que nunca un brainstorming, donde Jorge nos va a contar algunas conexiones que ya estuvo haciendo entre la química y la transformación cultural de las organizaciones, específicamente para la gestión de riesgo, con lo que junto con Lucho íbamos a mirar como diciendo, ¿de qué se trata? Será así. Jorge, más allá de estos comentarios iniciales, algo jocoso, bienvenidos y gracias por acercarte. No, muchas gracias y vamos a divertirnos mucho, a ponernos otras gafas y ayudar a que otros veamos las cosas desde otra perspectiva. Gracias por la oportunidad. Excelente. Bien. Jorge, yo tengo como algunas notas acá que me has pasado vos. Vamos a tratar de avanzar en 5 puntos haciendo como esta conexión entre química y transformación cultural. ¿Estoy diciendo bien? Nos decías, hay un primer punto que tiene que ver con el equilibrio cultural. Lo voy a leer porque no quiero equivocarme. Transformación cultural constante y la cultura como Estado, o algo así. Ok, pues haciendo la analogía, estamos en transformación permanente. Si vemos al estado de la materia como una cultura, todo el tiempo estamos en transformación y eso se mueve en un equilibrio, o sea, vamos mejorando nuestra cultura, pero también puede irse devolviendo. Entonces tenemos que aprender cómo llevar ese equilibrio hacia esa nueva cultura que quiero. ¿Y cuál es la conexión que haces acá con los fenómenos químicos? Es la siguiente. Los fenómenos químicos están en un estadio, en un tiempo de hoy, y por estímulos que yo pongo dentro de un contexto que le llamamos en química el medio, puedo llevarlos hacia un estadio diferente a través de ese medio, de ese contexto, de cómo catalizo eso. Después vamos a hablar de la parte de catalizar, que es cómo promover, meterle esa energía para que se rompa la inercia en una organización, por ejemplo. La palabra Estado, que es como una palabra así densa, ¿no? El estado de la cultura en un momento, el estado de ánimo o la situación de una organización en relación a algún tema, es lo que está ahí latiendo parado. El ahora. ¿No? Ok. En ese sentido, te pregunto, lo comparto, si dejar esa cultura liberada a su propia fuerza, digamos, así quedará esa cultura. ¿No? Como
porque después entraremos en algunos otros temas. ¿Cómo iniciar ese movimiento? Si dejo la cultura ahí, ¿cómo seguirán esas fuerzas interactuando? ¿Cómo están interactuando? Y ya. Si nos movemos en el contexto de la química, ellos van a empezar a consumirse, esa cultura va a empezar a consumirse si no la estimulo, si no la alimento, y hasta que se queda en su estado basal de mínima energía. Y probablemente ese no va a ser el estadio que yo quiero para mi organización. Qué interesante. Vos sabés que ayer tenía una conversación donde el punto que abordábamos era, mirá, la cultura está ocurriendo. Claro. Vos lo que tenés que hacer ahora es como gestionarla, direccionarla hacia algún lado. Y lo que vos decís es, si no la direccionás, desde la química va a quedar como en su estadio inferior. Uh-huh. Y no es lo que yo quiero. Pero recuerde que siempre va a haber ese equilibrio. Se mejora, se desmejora, se mejora, se desmejora. Porque la naturaleza no es estática. Todo el tiempo está moviéndose, tratando de consumir la menor energía. Pero cuando yo la quiero transformar, necesito meterle. Entonces, meterle cultura, meterle recursos, tiempo. Hay reacciones químicas o transformaciones culturales que se pueden demorar mucho tiempo porque quiero no sacrificar la calidad de lo que quiero hacer. Y sobre todo que dure en el tiempo, o sea, que sea estable esa transformación. Porque si me descuido, puedo llegar a donde quiero. Pero si no le seguí alimentando lo que necesita, me devuelvo. Es como nuestros hábitos. Ustedes que días hablaban de los hábitos atómicos, ¿no? De esos pequeños hábitos que debo ir alimentando. Esa matica que yo tengo que irla regando con agüita todos los días, sacarla al sol. Y las culturas, las transformaciones necesitan eso. Las transformaciones es una reacción. O sea, si descomponemos la palabra de reacción, estaba pensando en eso. Uh-huh. La acción son los hechos. Y es repetir. Tengo que estar manteniendo esos hechos, generando hábitos, para que esos hábitos más adelante generen disciplina y cultura. Entonces, estar reaccionando es eso, estar actuando. Y por eso le dicen a uno, si usted ve un acto inseguro, intervéngalo. No lo reporte solamente, intervéngalo. Uh-huh. Genere ese acto pequeño, dígale a alguien algo. Eso me hizo acordar de algo que les proponía, hay una teoría en química que dice que un líquido semejante disuelve a otro semejante. Y lo veía, oye, ¿cómo puedo hablar de eso en la transformación cultural? Y es que siempre estamos pensando que el líder de la alta dirección vaya y hable de seguridad o de gestión de riesgos con alguien de la jerarquía inferior, la gente que ejecuta los trabajos, claro, en la operación directamente. Pero hay más transformación, es de más calidad y más rápida cuando un semejante habla con otro. Ese trabajador de la línea base, allá el soldador en operación, está diciéndole al otro soldador, mira, la gestión de riesgo la manejamos así, en sus palabras, en su contexto, uh-huh, en su medio. Qué interesante, qué analogía interesante. Y si la viéramos, perdón. Ahí estás entendiendo a las personas como líquidos, entre comillas. Sí, pero es el concepto de semejantes. Ahora vamos hacia arriba. Cuando ve uno a sus directores de la alta dirección hablando entre ellos de gestión de riesgo, siempre le hablan al de la jerarquía inferior. Pero ven, siéntate, Martín y Luis son de la alta dirección, hablen ustedes, tómense un café, hablen de gestión de riesgos. Y necesitamos que los semejantes de arriba, a todos los niveles de la estructura organizacional, hablen de gestión de riesgos entre ellos. También generar interacciones entre todas las sinergias, entre todos los grupos, el de mantenimiento con el de talento humano. Uno va a talento humano solo cuando le van a dar su contrato y cuando lo van a despedir. No, ven. Sí, es interesante cuando hacemos estos comentarios de las subculturas o dentro de las organizaciones que químicamente entonces podríamos decir, no es aconsejable que un director vaya al campo. No si quiere que lo haga, si quiere que lo haga, pero la efectividad desde el punto de vista químico, como semejante no disuelve con un desemejante. Claro, la efectividad de eso... No tenemos palabras para hablar de esto. La transformación que se produce entre pares es de una potencia superior. Se facilita. Estamos en el mismo medio. Mejor dicho, para disolver un líquido, lo mejor es disolverlo con uno parecido a él, un semejante. Pero yendo en esa jerarquía de alto nivel, de la alta dirección, con el de abajo, es espectacular porque en la naturaleza el que tiene mucho le da al que necesita. Y ahí se da ese equilibrio, esa transformación. La química... A ver, ¿podés ponernos un ejemplo de eso? Sí. Siempre cuando alguien gana es porque otro perdió. Y en la química todas las interacciones se dan es por una especie que se llaman los electrones.
son simplemente una manifestación de energía. Pero si se intercambian entre ellos, podríamos verlo como ese mensaje de la gestión de riesgos que tiene un director para llevarle a un trabajo. Le está diciendo, oye, cuídate, mira, sigue los procedimientos, la disciplina operacional, prepárese para eso. Está llevando ese mensaje, le está dando, pero no se lo está diciendo su compañero, se lo está diciendo el de arriba. ¿Hasta dónde culturalmente podemos ver eso como impuesto? En cambio, cuando me lo está diciendo mi semejante, él cree en eso, él piensa como yo, actúa como yo en el mismo contexto. Lo ve, además, ¿no? Lo está viendo. El otro, por último, se va también. Se regresa sí, y después, al escritorio, por decirlo. Claro, cuando haces el salto jerárquico. Claro. Ajá. Y en ese caso, entonces, ¿cómo entenderíamos, te lo pregunto para que lo pensemos, ¿no? Lo de diluir. Como, porque vos al diluir, ¿qué tenés en términos químicos? ¿Tenés más de algo? Se iguala el contexto, o sea, digamos, estamos todos hablando el mismo idioma. Siento que esta conversación nos va a dejar muy expuestos. Sí. Por eso haces bien en quedarte callado. Bien, bueno. He dicho la mitad de lo que he pensado. Sí. No, Sí, yo me veo en la obligación de hacer Lo estoy comentarios. extrañando porque... Bueno, No, estamos tratando como de... Me gusta mucho el ejercicio de brainstorming que estamos haciendo, que es al cambio cultural o a la evolución cultural o a todas estas prácticas que están dentro de todo en los manuales de transformación, le estamos intentando encontrar algún vínculo con la química. Podemos decir que cuando hablamos de equilibrio cultural, estamos hablando un poco de cómo se equilibran entre los niveles y cómo logras un mayor equilibrio cuando los temas son abordados grupalmente y no individualmente. Ahí volvemos como bien de lleno al concepto de cultura. sí, y podemos ampliarlo de la siguiente manera, que no podemos esperar que empezamos en un tiempo hoy a hacer una transformación y queremos llegar a otro estadio, a otro ánimo de cultura en un año. No se cambia de un momento a otro, es un trabajo de hábitos atómicos, de irle haciendo, pero entre más hábitos pequeños yo vaya haciendo, entre más conversaciones transformadoras se hagan, más se acelera la transformación. Pero también tengo que mirar hacia atrás, al retrovisor del carro, y es ver de lo que estaba haciendo antes, que no quería que se hiciera, esa cultura que no deseo, debo de ver que va desapareciendo también. Entonces siempre hay que mirar hacia adelante, pero hay que estar viendo el retrovisor. Y es algo que he visto, que queremos transformarnos, pero vamos olvidando... ¿Por qué en términos químicos deberíamos mirar para atrás? Porque las transformaciones en la parte química están en equilibrio, van hacia un lado y si no las mantengo estables se devuelven. Y eso nos pasa en las transformaciones culturales. Arrancamos con un proyecto, llega un CEO nuevo que dice, yo estuve en una compañía donde el CEO se presentó y dice, mucho gusto, mi nombre es Richard y mi primera prioridad es la seguridad. Ya todo el mundo, es lo que estaba esperando que hablara de números del negocio y eso. Y cambió la cultura, la organización, pero se fue y la pregunta es, ¿qué quedó de eso? Y entonces la explicación química para eso, ¿cuál es? Es que hay que mantener esos elementos que en química le llamamos reactivos que propician la transformación hacia la gestión de riesgos que queremos. No puedo simplemente poner a un mago, decimos en Colombia, pongo un mago que sabe de todo, que piensa bien, que está muy convencido, convence a otros, pero hay que mantener ese hábito, ese pequeño hábito, mantenerlo. O sea, que es la constancia, ¿no? La constancia, seguir hablando. Con cierto temor, voy a decir que el punto 1 lo entendí, o creo que llegamos como a algún buen puerto. Y que hay un correlato. Y que hay un correlato, y que a esto que le podemos decir equilibrio cultural, Bien. Mezclando ciencias blandas y ciencias duras. Me gustó mucho esta idea de diluir y de mantener este equilibrio que vos decís con estímulos, reactivos, no sé qué palabra usaste. ¿Sí? Con reactivos o con, en términos culturales, estímulos que ayuden a la transformación grupal y que no quede en lo individual. Bien, me voy a ir rápidamente de acá por temor a pisar en territorios desconocidos. No, nunca hay que temer, nunca hay que temer. No, Créanme que yo, un químico puro, venir a hablar con un filósofo y entiendo que Martín es periodista, pero yo dije, Martín debe ser antropólogo o algo. Tengo formación en antropología, Claro. larga. Créeme que pararme también, yo decía, el duro cómo ve a los blandos. No, No sé cómo nos vamos a poder disolver acá entre nosotros. Mira, una cosa. Entre más diferencias haya, mejor es la transformación en química.
O sea, si tú sabes mucho de algo muy blando y el otro sabe mucho de algo muy duro, la unión, la interacción que se puede dar es mucho. Y por eso es bueno llevar a alguien que está muy empoderado, que tiene mucho conocimiento de algo, donde el que apenas está empezando. ¿Sí? Es como llevar un doctor en educación a llevarlo donde los niños de básica primaria. Mucha gente dice, no, lleva al doctor a la universidad. No, espera, hay que transferirle a ese que está empezando. Bien, punto 1 entonces, equilibrio cultural. Vamos al punto 2, que es reacciones culturales. De equilibrio cultural pasamos a reacciones culturales, transformación controlada y direccionada. Y no digo más nada. ¿A qué les suena a ustedes eso? ¿Qué les dice cuando vemos que podemos controlar y direccionar las reacciones culturales, las transformaciones? Bueno, hay que meterse a hacer algo. A pensamiento, por un lado, estratégico, a visión de toda transformación, y por otro lado, a acciones sostenidas acorde a una planificación, ¿no? Transformar no es simplemente acción, tiene mucho que ver con una concepción clara o por lo menos estratégica. Después en el camino... ¿De hacia dónde? Claro. De hacia dónde. En el camino podés ir viendo resultados y generar alguna modificación, pero cuando pienso en transformación, pienso por un lado en estrategia casi como... Me voy a extender un poquito en el comentario. Tranquilo. Hay un comentario, un artículo de Harvard Business Review, una revista que me encanta por cómo aborda los temas, que dice que... no sé si algo así como el 95% de las transformaciones culturales fallan, y que esto solía históricamente atribuirse a que lo que no funcionó fue la ejecución y no el diagnóstico. Okay. Y sin embargo pone este artículo que leía el acento en que miren que tener un buen diagnóstico es extremadamente complicado. No tener la línea gruesa del diagnóstico, sino tener un diagnóstico fino. Entonces como que cuando pensamos en transformación, muchas de las transformaciones no fallan solo por una mala ejecución, sino como por diagnósticos muy errados. Claro. Después, si tenemos tiempo, vamos a abrirle un paréntesis más a qué cosas fallan de un diagnóstico. Pues me acabas de dar la conexión a lo que dice las dos palabras de direccionado y controlado. Entonces, cuando tienes un plan, sabes en dónde estás y hacia dónde quieres ir. Pero entonces viene la otra palabra, hay que controlarla y en el tiempo, para ir llevando esos pasos de esa transformación hacia donde quiero. Porque a veces simplemente vamos metiendo estímulos, sea consultores, tiempo, capacitaciones, pero no estamos haciéndole seguimiento en hábito pequeño de si vamos bien en la dirección que queremos. ¿Y cómo se actualiza esto en términos químicos? Hacemos técnicas analíticas de ir mirando si ese nuevo compuesto que yo quiero, que he planificado, que diseñé, eso se llama síntesis química. Yo quiero con esto llegar a tal producto a través de estos pasos. Pero voy haciendo análisis de lo que se va produciendo, de esos cambios, para ver si voy en el camino correcto. Entonces vienen técnicas analíticas. En las organizaciones pues son evaluaciones, autoevaluaciones. Pero hay un correlato entre un análisis químico de una sustancia y un análisis de personas, digamos, y de comportamientos. Sí, digamos que yo lo que quiero es personas que estén, digamos, en el camino de la cultura y la disciplina operacional para la gestión de riesgos, ¿cierto? Uh-huh. Voy mirando cuántas personas se han transformado, por llamarlo, o están ya en ese nuevo estadio, y la calidad con que lo están haciendo. Y tercero, cuánto tiempo duran en eso. Porque yo puedo llegar a tener a una persona muy transformada. Acabo de salir de una charla con Martín y con Luis de disciplina operacional, y va a su próximo turno a campo y le cuenta a otros. Pero mantiene esa motivación, mantiene esa forma de hacer las cosas. Tengo que monitorearlo y ver qué le ayuda a él a ser permanente, a ese equipo a ser permanente en esa transformación. Entonces ahí es donde aparecen las técnicas analíticas, ya la analogía de química. Hacemos espectrometría de masas, bueno, un poco de nombres raros para ser altamente específicos. Usted, en química no es suficiente con ver el sistema, o sea, todo el universo que estoy estudiando. Cómo se comporta el individuo, cada trabajador, va a modelar cómo se comporta el colectivo. Entonces yo sí le digo a los trabajadores el átomo.
Porque el átomo es la parte más pequeña, el indivisible. Cómo se comporta el átomo, como él esté hoy estimulado. Va a influenciar a el cómo colectivo. El colectivo. E inclusive... ¿Y un átomo se puede comportar diferente a cómo se comporta el colectivo? Sí. Si vos Sí. ¿Si vos qué? No, si en un colectivo, lo que pasa que no sé si la analogía es, ando como pisando Dale, huevos. Dale, con las palabras. ¿Para dónde vas? Voy a poner un ejemplo en el que me siento cómodo, que es, y a ver si nos funciona la analogía, el manejo, cómo las personas conducen. Sí. Entonces, bueno, vos sos colombiano, yo no he manejado en Colombia, pero he manejado en Lima, por ejemplo. Y en Lima el tránsito es arduo. Para salir de Latinoamérica, Sí. No sé si has visto algún video de cómo se maneja en la India. Entonces ahí tenés como un montón de átomos manejando Sí. caóticamente. Sí. Hasta ahí me animo a la analogía. Pero, ¿qué pasa si vos traes a un conductor que tenga otro comportamiento y que diga, no, yo voy a parar en todos los semáforos, yo me voy a poner el cinturón de seguridad, Nosotros decimos, es un átomo que no puede desenvolverse en ese medio porque el medio te fuerza a un cierto caos. Aquí igual, el medio va a gobernar, o sea, el contexto va a gobernar, porque el medio tiene las condiciones para que el colectivo se comporte de la manera que necesitamos, a no ser que sea una especie química muy reactiva. Estoy hablando ya de reacciones nucleares y ese tipo de cosas que se salen, que para que se rompa todo el esquema, tiene que hacer eso. Yo tengo una especie química que se llama un radical libre, y es aquel que de un momento a otro le era ese trabajador que tenía su comportamiento normal, pero de un momento a otro algo lo motiva y lo llena de mucha energía para meterse a esa nueva cultura. Y si no trae suficiente energía, ganas y eso, se muere en el tiempo. Ese radical libre. Ese es el radical libre. Y son los que rompen la inercia de la transformación. O sea, hay que buscar trabajadores en las organizaciones. Pero en química, sí. Un radical libre, ¿qué hace? Es el que inicia el proceso, la transformación. Yo estoy estable, quieto, yo soy una molécula, un equipo de trabajo, pero tiene que llegar alguien a decirme, venga, necesitamos cambiar de A a B. Y llegar con energía, con fuerza. Entonces puede ser, oye, vamos a empezar a implementar el programa de seguridad basada en el comportamiento, y llega el gerente corporativo de seguridad industrial a hacerlo. Ahí él empezó con alta energía. Pero si a lo mejor llega el trabajador línea de base, oye, yo quiero cambiar el programa de seguridad basada en el comportamiento, en la actitud de esta organización, no tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el medio, él no tiene efecto sobre ese medio. ¿Cómo fue, perdón que te interrumpa, cómo fue que dijiste el medio gobierna? El medio gobierna al individuo. Quiero decir que con esto se termina nuestra discusión histórica. No, aparte el otro día me lo contó y dije, no puede ser. Tu punto de vista, la química me lo dice. Cada vez que me has traído tu mirada parada en el individuo, te voy a decir que sos un radical libre. Claro. Que tiene que tener demasiada fuerza muchas veces y no un medio que gobierne. Vos sabés que pensaban que a veces, de hecho he visto algunos individuos que se los ve como resistentes en el buen sentido, ¿no? Y que intentan cosas y que... Claro, pero cuando seguís la historia y les preguntás, bueno, ¿y qué pasó cuando te pusiste firme? Bueno, uno de ellos me dijo, terminé en otra compañía. Como, en ese sentido, el medio lo sacó porque su posición sobre que había algo incorrecto, que no lo iba a hacer, etc., el medio le dijo, mirá, acá hacemos las cosas así. No, me voy a mantener firme, dijo el radical libre, y finalmente nosotros como lo movieron de posición. Claro. Sea, el medio... El medio gobernó. Se fue a trabajar en otra reacción. Se fue a trabajar en otra reacción. Muy bueno. Nosotros impulsamos hace muchos años la línea cultural. Viste que la gestión cultural tiene 2 o 3 líneas diferentes sobre cómo abordarlas, pero la moderna y la más conocida y la que te habla de transformación cultural que funciona, dice, básicamente el individuo tiene muy poco que hacer ante un contexto desfavorable. Digamos, las personas somos todas muy, muy permeables por el medio ambiente en el que estamos, y entonces en términos culturales a eso le decimos, mira, el grupo en el que vos estés va a determinar el comportamiento que tengas. Y esa idea, llevada al terreno organizacional, es una idea extremadamente simple. Y llevada a la gestión de riesgos es, miren, no trabajemos con el individuo únicamente, sino trabajemos en cuáles son los acuerdos colectivos. Porque los individuos que entren van a acordar. No les va a quedar otra que
que dejarse gobernar Del por el medio, medio. o esto en tus términos, pero no es de un sentido común instalado o no es intuitiva esa idea. Por eso muchas personas en las organizaciones piensan que no, que el trabajo que hay que hacer es direccionar con determinados individuos, que yo creo que después vamos a entrar ahí, como que qué pasa cuando esos individuos son la alta gerencia. Claro. Pero como para redondear este comentario, creo que la gestión de riesgos como tal, si bien cada organización es como un mundo y la industria va avanzando en forma dispar entre las organizaciones, creo que ya empieza a haber un consenso muy claro de que lo que necesitamos transformar son contextos y no personas. Sí. Necesitamos darle a las personas los contextos para que puedan ser autónomos ahí adentro, no anular el pensamiento crítico, ni mucho menos al revés, pero generar contextos de pensamiento crítico, no trabajar con determinados individuos en el medio de un contexto que pueda ser caótico. Me extendí, pero era como... Tranquilo. Escuchándolo, pensando como químico. Pero cuando lo veamos que queremos iniciar una transformación, estamos en algo estable, el contexto es el que está manejando las cosas, Ok. el medio, llega un individuo, pues tiene que adaptarse a ese medio, ¿sí? Pero cuando ya quiero transformarme en química, y en este caso en una cultura, debo de traer un individuo particular con unas características especiales, especial para donde quiero ir, para ese radical libre, para que llegue a, venga, sáqueme entre a este medio, sáquemelos de este contexto y llévelos acá. Me encanta la idea y además pienso que eso somos nosotros, los consultores. Total. Los catalizadores. No, llevando agua para nuestro molino. No, me parece muy interesante. Ese individuo podríamos decir que jerárquicamente tiene que estar si nos ponemos a hablar en la organización, en la punta de la pirámide, y no sé cuál es, si hay una posible traducción al mundo de la química. En química las cosas funcionan cuando se puede poseer mucha información, en este caso son electrones. O sea, los medios a través de los que se interactúa es a través de electrones. Cuando yo tengo conocimiento, conozco la organización, tengo recursos para eso, tengo una capacidad potencial de hacer algo. Entonces, eso normalmente está en las jerarquías superiores. Porque los de abajo tenemos ganas, pero el de arriba debe tener ganas y capacidad de hacer. ¿En química existen jerarquías superiores? Sí, ¿O algo se similar? llama electronegatividad. Y es quién tiene la capacidad de retener las cosas, de mantener este cambio. Y es normalmente alguien muy robusto, el átomo más robusto es el que es capaz de, venga, nos mantenemos acá. O sea, podríamos decir que los líderes organizacionales de alto nivel son electronegativos. Sí, bien electronegativo. Pero cuando usted ve culturalmente que la negatividad no es buena, ¿no? Aquí el que más retiene las cosas es el que más capacidad tiene. No, sí, estoy hablando de química. Estoy hablando de química. Sí, total. Así inicia el próximo. Claro, es decir, La ¿saben próxima qué es capacitación. la Estamos- electronegatividad? estamos muy bien. ¿Es una propiedad la Sí, electronegatividad? una propiedad que se tiene en su robustez, en la naturaleza de ese líder. ¿Por qué les llamo líder? Porque es capaz de sostener a otros y no los retiene. Y cuando los necesita, lleva a su equipo de electrones a otro lado a traer. Me encantó, quiero salir de este tema porque siento que es terreno ganado. Líderes electronegativos. Líderes electronegativos, me encantó. Vamos a pasar al punto 3. Dijimos punto 1, equilibrio cultural. Punto 2, reacciones culturales. Punto 3, catálisis cultural. Leo lo que nos pasó, Jorge. Catalizadores e inhibidores de la transformación. Bueno, entonces... Algo conversamos. Sí, la idea es que hay especies o participantes, como un consultor, un especialista, que llega a una organización a acelerar la transformación. Y en especial, no solamente acelerarla, sino ayudar a llevarla hacia donde se quiere. Porque a veces queremos llegar a las cosas rápido, pero ¿con qué calidad? ¿Sí? Y sobre todo, esa calidad, cuánto me va a durar en el tiempo. Entonces, no todo consultor es el apropiado para todo, ¿no? Debo llevar a ese que necesito, no solamente consultores, un especialista. ¿Por qué le asocias al consultor o al especialista, vamos a decir, la característica de ser un catalizador? Porque ¿qué función cumple un catalizador? En química es ayuda en la transformación, pero no se consume. O sea, no es parte de la organización. Si la organización desaparece o algo, él sigue actuando en otra reacción, en otra transformación.
pero ayuda, llega allí, participa, facilita las cosas, las ayuda a direccionar. ¿Qué sería un catalizador en una reacción química? A ver, ¿me puedes contar? ¿Alguna simple que me puedas contar? El petróleo que se produce se lleva a una refinería, se separa a presión a vacío, se destilan las cosas suaves, y cuando ya no se puede romper, se pone un catalizador para producir unas gasolinas. No sé si me hago entender. Sí, perfectamente. ¿Qué es cuál el catalizador? En la industria se usa mucho a base de vanadio, compuestos inorgánicos a base de vanadio y de otros. Pero miren la belleza del catalizador. Entre menor cantidad tenga que utilizar de un catalizador, es más su calidad. Entonces, yo porque llevo a un consultor así es famoso, pero no es de alta calidad. Traiga a alguien que con cosas sencillas genere grandes cambios. O sea que sin catalizador, en química sin catalizador no hay transformación. Sí hay, pero a una velocidad baja. Tiene que ver con la velocidad del cambio. Me gusta que haya quedado claro que te expusiste en una pregunta porque es difícil, ¿viste? ¿Cómo es que dijiste? O sea, perdón, sí, hay transformación, pero es más lenta. El catalizador lo que hace es acelerar. Si querés acelerar, tenés que meter un catalizador. ¿Y cómo le dijiste? Inorgánicos, no. Sí, la química se divide en dos polar, ¿no? En orgánica e inorgánica. Cuidado. ¿Podemos decir que somos catalizadores inorgánicos? No, nos tomamos el tema un poco en broma. No, pero bueno, de hecho, tiene mucha profundidad. La correlación, bueno, es como bastante directa y de paso, sin consultores. Claro. Punto suspensivo. No, mira que, claro. Los catalizadores pueden ser internos también, ¿sí? Uh-huh. Pero hay unos estímulos. Si quiero ir a una velocidad diferente, a una dirección diferente, controlar ese cambio de mi cultura, y en un tiempo que yo pueda ver resultados, porque uno necesita ver resultados. Pero a veces podés traer un líder interno de alto nivel, como cuando hablamos de la electronegatividad, que esté adentro y que sea o es necesariamente externo un catalizador. El catalizador es externo. Claro. Ese líder es un reactivo. Okay. O sea, hace parte de la organización y ellos ayudan a mantener la estabilidad en el tiempo. Cuando se desmotiva la reacción, traigo catalizador. Entonces hay unos que en teoría no se debería consumir el catalizador porque él sale y se va. Pero yo tengo que estar regenerándolo. Porque usted se contamina a veces con las cosas, los catalizadores se contaminan. Entonces ese consultor o ese especialista que llega a una organización probablemente con el tiempo termina viendo las cosas como la ve el otro. Claro. Es importante que vaya, que vuelva. ¿Sí? Por ejemplo, un especialista uno lo manda a un congreso a que se actualice. Vaya, regenérese. Eso se llama regenerar el catalizador. Excelente. Hay una cosa, en el medio, en el contexto, los catalizadores funcionan mejor, o sea, con más calidad y eficiencia, dependiendo la temperatura, por ejemplo, la presión que tiene el medio. Entonces es importante, las organizaciones tenemos presiones, ¿no? Claro. Todos los días. Uh-huh. Y si sale un estímulo externo social o algo que tenemos que producir más, etcétera, etcétera, necesitamos adaptarnos. Y puedo poner que ese catalizador funcione más, ponerle más recursos a ese catalizador. Y la temperatura es que hay que prender los ánimos, ¿no? Cuando empezamos programas de transformación, la gente empieza a hablar y se mantiene, pero mantener viva esa llama de la transformación, del cambio. Controlado. Mira que la idea básica de todo esto es que si lo vemos con unas gafas de químico, podemos ayudar a direccionar, o sea, contribuir en direccionar e ir controlando si vamos en el camino que queremos. Bien. Punto 1, hablamos de equilibrio cultural. Punto 2, reacciones culturales. Punto 3, catálisis cultural como externos, como aceleradores de la transformación. Me parece que hemos encontrado analogías muy claras. Martín, ¿me permites hacer un paréntesis? Sí, por supuesto. Como todo tiene polaridad, ¿sí? Así como hay un catalizador que ayuda a acelerar las transformaciones, hay inhibidores. Y es el antagónico del catalizador. Asimismo puede llegar a una organización un papel antagónico, un rol antagónico, un líder antagónico, que en vez de ayudar a acelerar esa transformación o esa direccionalidad, la puede devolver, deteriorarla. Eso se le llamamos los inhibidores. Entonces hay que poner cuidado también que a quién te está cogiendo el rol de inhibidor en una organización en un momento determinado. No, y cuando esos roles organizacionales son de alto nivel, la inhibición tiene más peso. El efecto es mayor. El hecho de
introducir un catalizador para acelerar una transformación. ¿Y hace aparecer a un inhibidor? ¿Como por contraste? O quiero decir, ¿Químicamente claro, ocurre eso? Reacción. Es muy buena pregunta, porque qué tal que yo ponga un catalizador y se queda ahí acelerando todo el tiempo. No, yo no quiero ir a toda velocidad todo el tiempo, ¿no? Llega un momento en que él ya no debe participar ahí y pongo un inhibidor para controlarlo. Porque en realidad mi pensamiento es más bien pensando en algunas experiencias que aparecen siempre. Los inhibidores, como casi como una ley natural. Como las resistencias. Claro, como una resistencia en el fondo. Pero el inhibidor también es algo que vos inyectás, no es algo que aparece químicamente. Sí. Por ejemplo, un inhibidor puede ser reducir la temperatura. Hay catalizadores que solo trabajan y cumplen su rol a una determinada temperatura. Entonces voy a 200 grados Celsius, pero bajo todo a 100, ya usted no se comporta como... Claro. Estoy controlando. Excelente. Me molestó un poco que hayas hecho una pregunta tan buena, digamos. Igual fue una medio retórica la pregunta, porque yo medio Sí. pero no funcionó como pensaba. Pero igual fue buena la pregunta. Muy bien. Bueno, y el punto 5, te habían enumerado los 4 anteriores. Sí. Síntesis selectiva de culturas. Ah, wow. Bueno, ese es como el resumen, lo deseado. Síntesis es generar, producir cambios, ¿sí? Pero direccionados, totalmente controlados y planificados, con seguimiento para seleccionar a dónde quiero llegar. Porque en química usted puede ir desde un estado 1 a múltiples estados diferentes. Quiero hacer un ejemplo de química. Pero si ¿Cuál sería la síntesis? Eso te iba a preguntar. ¿Conocen a Tony Meléndez, la persona que toca guitarra con los pies, que no tiene brazos? Sí. Su mami cuando estaba en embarazo de él, le daba náuseas y vómito y consumía un medicamento que se llama la talidomida. Pero la talidomida tiene un hermano gemelo que químicamente es igual, pero este gemelo es el bueno que quita esas náuseas. El otro gemelo era teratogénico. Y cuando se hace la producción de la talidomida, vienen los dos pegaditos. Entonces, ella recibió los dos, el que le quitaba las náuseas y el que le causaba ese daño. En química, hoy en día se puede producir la talidomida, pero se maneja algo para ayudar a separar este de este. Y eso es ser selectivo. Yo quiero que solo lleguemos a en esta transformación cultural, queremos llegar a esto, pero sabemos que esto también se puede llegar a generar. Pero controlémosla para que seamos selectivos en lo que queremos. Claro, eso lo pensabas como síntesis selectiva de culturas. Sí. Que allá lo podemos hacer, porque es que uno dice, por ejemplo, trabajemos en una transformación, empecemos un programa para llegar a un proceso y luego a una cultura, pero necesitamos dedicarle mucho tiempo. Sí, invertirle mucho dinero. ¿Cómo podemos llegar a optimizar ese proceso, ese paso a paso? En especial conocer los mecanismos de reacción, o sea, de cómo se transforma el grupo de mantenimiento, cómo le llego a transformar el grupo de soldadores, cómo transforma el grupo de usos que trabajan en soldadura. Debo de conocer eso para optimizar los paso a pasos. O sea, ser diseñador, ser arquitecto de lo que quiero. Ser el arquitecto de esa transformación cultural. En función del tiempo, controlando. La palabra control no es de manipular hacia donde se quiere, sino de acompañar allí, para ir orientando. Entonces, para ir de A a B, puedo tener muchos pasos a través de muchos mecanismos. Pero, ¿cuál es el más sencillo que me lleve a lo que yo quiero en el menor tiempo posible, con los menores recursos? Porque si disparo, decimos en Colombia, la loca, pues me gasto los recursos y no llegué a donde quería llegar, o al contrario, llegué a un lugar donde me está consumiendo la cultura buena que mal o bien tenía antes. Bien, creo que hemos abordado muchos temas. Me parece que va a ser un episodio para escuchar en más de una oportunidad, porque hay como algunos temas a los que por momentos siento que contribuimos a llegar a una visión nueva y en otras avanzamos como pudimos. Jorge, no sé si querés agregar algo más, por supuesto, pero sí, te agradecemos mucho por tu visita. No, gracias a ustedes. Venía preparado para una pregunta de Luis, que siempre, o que ustedes hacen. La hice yo. Que hay que leer este libro, lo que pasa es que no tenemos libro. Exacto, esa era la pregunta y por ahí está escrita en lo que les envié. Y es, ¿hay que leer este libro? No, tenemos que escribirlo. Claro. Pero todos. Tenemos que escribirlo. Pero me parece que hay como puntas
que claro, hay que procesarlas bien, digamos, ¿no? Ahora hicimos bien, yo hoy le decía a Luis, antes de que nos juntemos, decía, bueno, hoy vamos a hacer bien un ejercicio de brainstorming. Claro. Hoy el nombre del podcast va a estar bien justificado. Jorge, te agradecemos mucho la visita. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Y Bueno, nos vemos en otra oportunidad en otro medio. que sea gobernado. No. Bien. Hola, bueno. Un comentario que quiero hacer es, fue difícil y nos costó, fuimos como entrando, viste, en calor y haciendo mejores conexiones a medida que avanzó la conversación. Por momentos tocamos como la profundidad adecuada, me quedé con esa sensación. Esto es ciencia básica, estamos en la frontera del conocimiento. Estamos en la frontera. Pero eso Más que brainstorming que esto. Total. Pero esa es la conclusión, lo que acaban de decir. Porque en la naturaleza, todo lo que es natural, se demora un poco para empezar, pero va trabajando. No se ven resultados. Y de un momento a otro se dispara la producción de algo. Eso se llama un comportamiento exponencial. En la naturaleza los comportamientos son En exponenciales. la naturaleza, la velocidad a la que crece una comunidad de conejos, todo. Y eso es lo más natural. Es lo más natural. Podemos estar tranquilos, entonces. Sí, están tranquilos. Tuvimos un podcast exponencial. Natural. Me natural. quedo. O sea, por donde usted lo vea, llega siempre a lo mismo. Pero ¿qué pasa en las organizaciones? Invertimos unos recursos y ya queremos ver resultados en el primer día, o en la primera semana, o en el primer año. No, a veces hay que meterle, y usted no ve el resultado, pero eso no quiere decir que no se esté dando la transformación. Y de repente se dispara la velocidad de la transformación y se llega a donde se quiere llegar. Pero otros dicen, no, arranquemos que no hemos hecho nada. No, estamos trabajando. El hecho de no tener resultado visible ya no quiere decir que no se esté transformando. Tiene que ver como con la lógica de apretar un resorte. Cuando apretas un resorte. Darle, cargarlo de energía, cargarlo de energía. Hay una explicación química para todo. ¿Ustedes qué día decían de todo es la que hablaban de Metamanagement. Metamanagement, sí, es la naturaleza. O sea, es que la naturaleza se está expresando desde lo más pequeño hasta lo más grande. Siempre recomendamos algo en estos últimos 2 minutos que conversamos. ¿Vamos a recomendar algo? ¿Querés recomendar algo? Sí, en ausencia de un libro que vamos a escribir, que ustedes tienen un podcast que hicieron hace poco de hábitos atómicos. Es muy importante irse relacionando con esa terminología y con los conceptos que hay allí. Es el material de James Clear, Claro. que tiene un newsletter buenísimo que se llama 321 y son 3 ideas y lo publica semanalmente. Bueno, Jorge, te agradecemos otra vez. Muchísimas gracias por venir. El agradecimiento es mutuo y no sabemos que estamos empezando. Bien, gracias. Gracias. Y lo último que les pedimos, como siempre, es que se suscriban al podcast. Estamos creciendo lentamente. Les agradecemos mucho los comentarios que nos hacen llegar por diferentes vías. Nos motiva mucho. No dejen de hacerlo porque yo lo hice y eso me tiene aquí hoy. Recibimos muchos comentarios y bueno, les pedimos que se suscriban al podcast, que eso hace que YouTube posicione mejor los contenidos. Bueno, gracias. Gracias. Y gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a grabarla, la explicación. Bueno, entonces vamos a ver cómo expresa uno en símbolos los cambios y las transformaciones vistos desde la química, pero vamos a usar la química visto como la cultura. Entonces la expresión más sencilla es que yo tengo una cultura que se llama A y esa cultura yo necesito transformarla. Esto significa transformación, pero en equilibrio y que tiene 2 direcciones, porque las cosas no son estáticas. Y yo estoy en una cultura A y voy a ir a una cultura B. ¿Listos? Y puedo estar yendo y viniendo. Creemos que cuando nos transformamos, llegamos a una cultura B, pero a veces cuando dejamos de invertir recursos, de sostener, de alimentar esa cultura, tendemos a devolvernos. Y esto en la naturaleza se llama equilibrio. Cuando las cosas tienen una sola dirección en una reacción química, se llama una reacción espontánea
y para devolverlo no. Yo puedo tener agua en el ambiente, pero separar los componentes que tiene el agua es muy difícil, ¿sí? Entonces vamos a hablar de que las organizaciones están en equilibrio, transformándose culturalmente. Vamos a esto que está aquí al lado de este equilibrio, le llamamos como los reactivos. Lo puedes llamar en función del tiempo, lo que somos hoy y en dónde estamos. Lo que está dado ahora. Sí. Veámoslo como el verbo to be, ¿sí? ¿Dónde estamos y quiénes somos? Ser y estar. Estamos acá, hacemos una transformación que vamos a hablar después de eso y me vuelvo una cultura B. ¿Listos? Pero ese es el modelo más sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un producto o una cultura del equipo de trabajo de administración más la cultura de mantenimiento? ¿Sí? Ellos son parte de una organización que quiere transformarse y se vuelve el equipo de esto, más hablemos de los de seguridad y más el equipo de operaciones. Entonces siempre el equilibrio es lo que nos va a mostrar el antes y a dónde queremos llegar. ¿Sí? Y entonces ya tenemos, oiga, la cultura de la gente de administración más la cultura de la gente que está en el área de mantenimiento son la forma en que hacemos las cosas en las organizaciones. Y estamos en este estado, pero queremos transformarnos, queremos llegar a ser que yo sea bueno en esto, yo sea bueno en esto, yo sea bueno en esto, y todo esto es la forma en que hacemos las cosas. Cuando yo me paso de este lado, del equilibrio a este lado, estoy haciendo una transformación. Y ese es el modelo con el que la química trabaja. Pero eso tiene una cosa bonita, y es que no es que yo ponga cualquier cantidad de esto más esto, tiene que ser una cantidad particular. Y entonces eso se le llaman coeficientes estequiométricos. Voy a ponerle el A, el coeficiente B, el coeficiente C, el coeficiente D y el coeficiente D. Entonces se necesita una cantidad mínima de A que se una con una cultura, una cantidad de grupos de personas. Digamos, el equipo de mantenimiento son 100 personas, pero necesitamos que mínimo 10 estén interiorizados en esa cultura, viendo lo que, digamos, vea, de 100, 10 están comprometidos con la disciplina operacional. Si tenemos menos de 10, no va esto. Entonces necesitamos que interactúen con la gente de administración, pero con un número mínimo de personas, para poder llegar a esto que queremos, a lo que queremos. Entonces cuando uno ve eso, resulta que esto no se da en cualquier lugar, esto tiene que darse en un contexto. Y en química el contexto se llama el medio. El medio en el que se da. Entonces no es lo mismo que se dé en medio acuoso, o sea en agua, que a ese medio se le meta calor, que a ese medio se le meta presión, como en las organizaciones. Metámosle ganas a esto, energía. Entonces el medio es el que direcciona las cosas hacia donde uno quiere. Y otro concepto que tenemos que tener es que cuando yo estoy en esta, vamos a llamarle a esta zona del equilibrio la cultura 1. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Hasta acá, la cultura 1. De acá hasta acá, esa es la cultura 2 a la que queremos llegar a través de esta transformación. Vamos a estar un año ahí trabajando, a veces volvemos, pero yo puedo llegar a decir, venga, cuando ya esté en este estadio 1, en ese estado cultural que ustedes llaman, ¿se acuerdan que ustedes decían que la cultura es un estado de ánimo? Un estado de ánimo. Entonces estamos en este estado de ánimo a nivel como organización en la cultura 2. Vamos a dar otro paso. Entonces vamos a hacer aquí, digamos que estamos en T más Y, disculpen que sea así, y aquí tiene otros coeficientes. Pongámosle aquí T. Entonces aquí acabamos de hacer una cosa. Mire, aquí está, vamos a pararnos en el estado de ánimo cultural 2. Estamos hoy acá, pero yo quiero venir al estado de ánimo 3 o a la cultura organizacional 3 a través de un equilibrio que quiero llegar acá en etapas, el primer año acá, luego pongo más campañas, hago otras cosas diferentes, porque esto ya son otros insumos, otros reactivos culturales que le están metiendo a esto. Pero la pregunta es, yo estoy acá, ¿cierto? Y quiero transformarme a 3 y me pongo a mirar cuál es el medio en el que quiero hacer eso y nos vamos acá. ¿Qué nos está mostrando la química? Que yo necesito saber de dónde vengo, mirar hacia atrás también, porque esta gente está acá o esta cultura está acá porque traen una historia. Eso es a lo que estoy diciendo, que si usted no conoce su historia no sabes quién es. Si me borran la memoria, yo no sé quién es. ¿Y cómo nos pasa eso en las organizaciones? Cuando llega alguien nuevo, llega Martín aquí a trabajar en esta cultura, entonces le explican, mire, esta es la cultura en la que estamos hoy y estamos trabajando para llegar acá, estamos trabajando con Wei,
etcétera, etcétera. Pero venga, y le estamos contando la historia, ¿de dónde viene eso? Porque es que las cosas se hacen porque nos pasó tal cosa. Si no aprendes de tu historia, estamos ¿qué? Condenados a repetir. Y al final de todo esto, es que si nosotros qué hacemos en química, que estudiamos cómo hago, cuánto pongo de esto y de esto para llegar a esto, a esto y a esto en estas cantidades. Y eso se llama el diseño. Yo voy haciendo, se llama síntesis, en síntesis, digamos, orgánica, en química orgánica. Yo voy a poner este compuesto más esto en un medio, le voy a poner catalizadores, cosas que aceleran las cosas, las reacciones o las transformaciones para que me llegue a esto y a esto. O sea, yo quiero un gerente de mantenimiento que ya vea la disciplina operacional de otra manera. Pero no voy a pedir que sea el mejor en esta primera etapa. Pero quiero que empiece a darle. Cuando ya lo tengamos a este lado, puedo meterle más insumos, otros estímulos, o meterlo en otro contexto, o sea, en otro medio, porque este es el medio de esta transformación, de esa reacción cultural. Él ya está ahí, que es un medio que favorece más llegar acá donde yo quiero. Entonces la pregunta es, ¿dónde estoy? Yo necesito saber en dónde estoy hoy, conocer muy bien en dónde estaba y cuándo estaba así, para poder saber hacia dónde voy. Cada nuevo estadio es como una reacción cultural que se produce. Este símbolo es el que nos mostraría la reacción. Perfecto. Y muestras equilibrio. O sea, una de las cosas que les planteaba es el cambio es permanente, la transformación permanente. Oye, Pepito Pérez, estamos en transformación, sí, todos los días. Y la transformación puede ser de allá para acá también. Siempre creemos que vamos a mejorar, ¿no? Estamos acá y podemos desmejorar. O estamos acá, trabajamos en una reacción cultural para llegar acá, pero resulta que esto no fue de buena calidad y se fue para otro lado. Y entonces vamos a ir a dos conceptos y con eso cerramos. Ya vimos que no es cualquier cantidad. La cantidad de A me va a producir una cantidad C de B acá. Y eso se llama el reactivo límite en química. Cuando este se consuma, así haya mucho de este, no me va a producir la cantidad de lo que yo necesito. Entonces usted siempre encuentra a la gente de seguridad industrial, a los de HSQ empoderados de la cultura, de la disciplina. Viene el catalizador, que es el consultor, que llega Wacom allá y dice, mire, nosotros podemos hacer esto, y se acelera y todo el mundo empieza a hablar de lo mismo. Y tenemos al equipo de seguridad industrial, que son ellos. Pero cuando seguridad industrial se consuma, o sea, cuando se consuma acá, perdón, es al revés, discúlpenme. Este es el que se va a ir agotando y hay mucha gente de seguridad industrial. Pero si los gerentes que creen en la seguridad no apoyan al de HSQ, la reacción se acaba. Porque así es que tenemos que verlos. Los reactivos se consumen para generar los productos. Estos productos se vuelven los reactivos de estos nuevos productos. Entonces tenemos que aprender culturalmente para direccionar las transformaciones a saber qué es lo que se nos puede acabar que nos está llevando acá. Y eso es, vamos a aprender a identificar a esas personas o a esos equipos que llevan a que la cultura se transforme en tal cosa y no los dejemos acabar. Pero si es una sola personita la que habla de cultura, de transformación, pues cuando él se consuma, se acabó el reactivo límite y ya. Ahora, vamos al final. Esto se puede catalizar. ¿Qué es catalizar? Meterle velocidad. ¿A qué velocidad queremos ir? ¿Muy lento o no? Puedo usar catalizadores culturales que son para que A se vuelva B, para que A se vuelva C, S, para que A se vuelva O. Pero si yo no uso reactivos de alta calidad, o sea, personas que conozcan de las cosas, que tengan la habilidad, los conocimientos, el tiempo para hacerlo, podemos ir a otras cosas. Y el chiste de todo esto es poder controlar y direccionar, pero controlar en la función de ir hacia donde quiero y deseo, solo como una ruta, porque para llegar de acá a acá puede haber muchos caminos. Todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Pero yo que he visto que fue cuando los conocí a ustedes, que, oye, estamos hablando de cultura y transformación cultural y gestión de riesgos, y esto lo veo que se puede hacer la analogía con las gafas de ponerse uno de químico. Y resulta que nosotros de químico diseñamos lo que queremos. Quiero tener la molécula tal, desde el agua llegar al diamante. Entonces,
El agua es sencilla, todo el mundo la tiene acá, tenemos trabajo. ¿Cómo volver el agua, volverlo un diamante? Ah, pues no voy a poder porque el agua no tiene carbono. Ah, bueno, pero tengo un pedazo de carbón de ese mineral, no sé cómo le llaman ustedes, que lo puedo volver, si lo pulo muy bien, lo puedo volver diamante. Pero ¿cómo voy a hacer? Lo voy a transformar, lo voy a someter a este contexto. Le voy a poner consultores que lo catalicen. Pero tengo que estarle metiendo reactivos límites. O sea, tenemos que identificar en toda organización quién es el que se está consumiendo para volverse, para transformarse. Y tenemos que estarlo alimentando. Pero si usted deja ir el elemento al gerente o a las personas o al equipo que le está ayudando a transformarse. Y el último concepto es, se llama cinética de ecuaciones o equilibrio. Resulta que es muy sencillo. La velocidad a la que se producen las cosas va a depender de dos cosas. ¿Qué tan rápido se consume? No, perdón. La velocidad que paso a la nueva cultura, a la nueva transformación es, entre más cantidad se forme de esos nuevos productos, más rápido va a ser la transformación. Entonces me explico. Si usted logró, le dio capacitación a toda la empresa en el hoy, en el ahora. Se convirtió 10 personas de mantenimiento, más 10 de talento humano, más 10 de seguridad industrial. Pero entre más gente esté hablando de lo mismo y comportándose y haciendo las cosas como es, creyendo en eso, más rápido se vamos a pasar de acá a acá. Y la otra cosa que gobierna la velocidad de transformación cultural en este caso es, entre más rápido se consuman lo que tenemos hoy, mejor dicho, entre más rápido desaparezca la cultura que tengo hoy que no deseo, pues más rápido construyo la nueva. Y ahí es donde puedo modelar las velocidades. Y la velocidad es natural siempre, y hay un equilibrio. Pero yo le puedo poner estímulos a esa organización. ¿En dónde está el éxito de todo? En saber qué estímulo le voy a meter. ¿Quién es el que no puedo dejar consumir? Porque si se me acaba, ese que es el que organiza todo, no voy a pasar allá. Eso es las cosas. Y escuchándolos ustedes y hablando con Luis y eso, hay un concepto que usamos en química que se llama los buffers, como es una solución amortiguadora. Cuando usted ya llega a un estadio que quiere, a una cultura, a un estado que quiero, no quiero estarme devolviendo, quiero estabilidad, ¿sí? Mantener eso en el tiempo. Entonces es una solución amortiguadora en ese contexto, en ese medio que si llega un estímulo externo, pues sí me mueve la organización, la cultura, pero él ayuda a amortiguar. Entonces, ¿quiénes son? Para mí debe ser la gente de talento humano, los procesos de vinculación. Se me fue gente de esta que catalizaba las cosas, que eran los reactivos que controlaban la cultura en la organización. O sea, voy a dar un ejemplo. Está trabajando Luis y trabaja ya en una empresa de tiempo permanente y es el que todo el tiempo mueve la cultura, la estimula. Pero Luis se necesita ir para otra compañía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una gestión de cambio. Vamos a poner a un Martín que conoce cómo trabajaba Luis, ese tipo de cosas, para amortiguar esa dinámica y que ese equilibrio sea lo menos suspendido. En química, ¿qué es? Conocen el concepto de pH, ¿qué tan ácido es algo? Entonces, si uno no le pone un amortiguador de pH, el pH sube o baja. Entonces vamos a poner algo para que lo mantenga ahí. Conclusión, si lo vemos de esta manera, podemos entender, comprender más qué es lo que pasa en una transformación y llegar a planificar cómo quiero ir en diferentes etapas para hacer mi transformación cultural en gestión de riesgos. Aplausos.